Capítulo 2. Hecha en China. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y extiende sus manos al menesteroso. Fuerza y honor son su vestidura. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios, capítulo 31, versículos 10, 11, 20, 25, 28 y 30. Fuimos llamados por Dios como equipo. Mi trabajo a través de los años hubiera sido imposible sin el estímulo y respaldo de Ruth. Billy Graham. Mientras el avión carreteaba por la pista, yo pensaba en mi madre. Acababa de predicar en una cruzada en Nueva York y estaba regresando a Carolina del Norte. Era el domingo 10 de junio de 2007, día en que mi madre cumplía 87 años. Yo la había llamado temprano para saludarla por su cumpleaños. Me había acostumbrado a oír su voz débil. Habiendo padecido de mala salud por meses, le quedaban pocos días en la tierra. En ese momento, sin embargo, yo no me di cuenta de que aquella sería mi última conversación telefónica con ella. Temprano a la mañana siguiente, mi hermana Gigi me llamó y dijo: «Franklin, el Dr. Rice dice que debes volver a casa para ver a mamá». Yo había caído con un fuerte resfrío, así que le dije: «Gigi, no pienso que sea buena idea que venga ahora mismo, pues mamá podría contagiar mi resfrío». Pero Gigi insistió y dijo: «Franklin, no importa, mamá no vivirá más de una semana». Así es que me puse en camino. El Señor fue bondadoso y nos concedió a mis hermanas y a mí 4 días memorables. Nos turnamos para estar a solas con ella. Mamá podía conversar por breves períodos, pero conversaciones profundas ya eran cosa del pasado. Al estar sentado allí y contemplar su debilitado cuerpo soltarse de las cadenas de la vida, mi mente divagaba como sucedía cuando yo era niño. Su voz era real para mí al recordar tantas cosas: sus bromas, su amor por la vida, su increíble manera de saber todos los problemas en que yo me metía cuando estaba fuera de su vista. El método único en la clase de mi madre hacía de la disciplina toda una aventura. Rememorando episodio tras episodio, mi memoria retrocedió a los años 50, cuando yo era un niño. Me fascinaban los trabajadores que estaban construyendo nuestra casa de troncos. Fumaban un cigarrillo tras otro. Mi madre estaba asustada a más no poder, pensando que eso influiría en mí, y así fue. Me reí recordando el día en que ella me hizo fumar de una vez toda una cajetilla de cigarrillos y soplar el humo por la chimenea. Ella pensaba que aquello haría que yo nunca más quisiera volver a fumar. No fue así, pero sí me enfermó. Sus aventuras al perseguir una culebra cascabel con un tenedor de malvaviscos y empujar petardos por debajo de la puerta de mi dormitorio cerrada con llave para despertarme aumentaban el atractivo de mis años de crecimiento. Miré su cuerpo frágil y recordé todas las noches cuando, en ese mismo cuarto, siendo un muchacho, me metía en la cama con ella para escuchar los relatos de su vida en China cuando niña. Hablábamos de hallar antiguas destilerías cuando compramos la propiedad en la montaña. Antes de que me arropara leía relatos bíblicos, los explicaba, se arrodillaba y oraba. Y luego están las noches en mi adolescencia. Sin que importara cuán tarde yo me quedaba fuera, mi madre no se iba a la cama, sino hasta que yo volvía a casa. Cuando detenía el auto frente a la casa veía que la luz de su dormitorio estaba encendida, pero tan pronto como entraba y miraba por el corredor, la luz se apagaba.
Otras veces estaba sentada junto a la chimenea y me decía: «Me alegro de que estés bien». Me daba el beso de las buenas noches y se iba a la cama. Los recuerdos de mi niñez son ricos, pero también lo son mis recuerdos como adulto. En mis pensamientos retrocedo a la primavera de 1992. El limpiapié de bienvenida. Estaba sentado en mi oficina en Boone, aturdido por acusaciones sin base. Como presidente y gerente general de la Samaritan's Purse, una organización cristiana de auxilio y evangelización que se me había confiado desde 1979, yo había trabajado duro para moldearla según la AEBG, que mi padre había empezado en 1950. La Samaritan's Purse había llegado a ser miembro voluntario de un grupo de exigencia de cuentas, sujetándose a sus estándares. Un día, la junta de directores de la Samaritan's Purse me animó a que pidiera al grupo que revisara las normas de procedimiento de nuestra organización y sus procedimientos, y nos aconsejara qué era lo que podía mejorarse. Puesto que este era un servicio provisto para todos los miembros, lo hice con entusiasmo, sabiendo que apegarnos a los estándares más altos nos daría credibilidad continua ante nuestros donantes. Nunca soñé que los estándares estarían abiertos a interpretación personal y a otras agendas personales. Mientras me encontraba en un viaje para evaluar nuestro trabajo en varios países, un reportero me abordó con la pregunta: «Señor Graham, ¿quiere usted comentar en cuanto a la suspensión de su membresía?». Quedé estupefacto. Cuando volví a casa varios días más tarde, un concilio integrado por miembros del grupo de exigencia de cuentas de la Samaritan's Purse y la AEBG se reunió en mi oficina en Boone para presentar una lista de asuntos que aducían que violaban los estándares. Todos resultaron ser una acusación falsa. La razón subyacente para este intento de masacre empezó a cristalizarse en mi mente. Se trataba de poner en tela de duda mi liderazgo a fin de que mi padre y su junta de directores no consideraran confiarme la AEBG cuando llegara el tiempo de pasar la responsabilidad de este ministerio evangelizador mundial a la próxima generación. Lo que se proponían era hacer de Franklin Graham el chivo expiatorio. Esto se hizo evidente incluso para mi madre. En la víspera de la última reunión de revisión, mi madre se asomó por la oficina con los ojos brillando traviesos. Ella era dada a usar técnicas divertidas para expresarse. Al entrar por la puerta del vestíbulo, extendió un limpiapié de bienvenida para el grupo de responsabilidad que se reuniría a la mañana siguiente. Decía: «¡Ay, no! ¿Ustedes de nuevo?». Firmado sencillamente, Ruth. Eso parecía romper el hielo, por lo menos para mí, porque cuando los miembros de la junta de revisión llegaron, no se rieron al ver aquella bienvenida en tan enormes letras. Fue incluso más divertido verlos esquivar el limpiapié. Me pregunté si habrían captado el mensaje sin palabras de mi madre, que estaban tratando de hacer de su hijo un limpiapié. O tal vez el mensaje pretendía que revisaran sus motivos. La broma de mi madre no los ablandó. Sin embargo, después de que la reunión hubo concluido y pasaron las semanas, las acusaciones demostraron ser infundadas, restaurándoseme la membresía. La tempestad que aquello produjo en los medios de comunicación puso mi nombre en tela de duda e hizo que mi ministerio se viera como algo poco confiable. No pude hacer otra cosa que pensar en el reproche que eso llevaría a los buenos nombres de mis padres, y más importante aún, al nombre del Señor Jesucristo. Las falsas acusaciones a menudo hallan su manera de abrirse camino a los titulares, pero rara vez se publican retractaciones. En tanto que la Samaritan's Purse fue exonerada, aquel siguió siendo un periodo oscuro para mí. Me di cuenta de que hay fuerzas agazapadas en las sombras que tal vez las exoneraciones no las desvanecen.
Mi padre me dijo solo una cosa durante este tiempo difícil. Franklin, no pelees. Sonríe y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Haz que el mundo conozca la obra que se hace en el nombre del Señor. Mi madre, por otro lado y desde lejos, mantuvo un ojo vigilante sobre el asunto. Casi no pasaba un día sin que ella no hiciera contacto conmigo. Me recordaba las veces cuando mi padre había sufrido el ridículo público y me animaba a responder como él lo hizo frente a cuentos que no tenían ninguna verdad como base. Pocas semanas más tarde, yo estaba sentado en mi oficina, recostado en mi silla y con los pies sobre una esquina del escritorio. Incapaz de concentrarme en el trabajo que tenía delante, le pedí al Señor que me diera la fuerza para obtener la victoria sobre la percepción negativa y hacerlo de manera que le diera honor a Él. Temprano esa mañana, mi madre había llamado terminando la breve conversación con un «Papá y yo estamos orando por ti». Me la imaginé en casa como a unas 2 horas de distancia, pero no era así. Estaba justo fuera de mi oficina, atisbando a su perplejo hijo. Cuando vio la mirada de sorpresa en mi cara, supo que había logrado una de sus mejores sorpresas. De un salto me levanté para saludarla. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?». Ella se quedó apenas lo suficiente para decir: «Simplemente quería venir y darte un abrazo, mirarte a los ojos y decirte que te quiero». Entonces se subió a su coche y regresó a su casa. Esa visita de 5 minutos, viendo su sonrisa y sintiendo su respaldo, me ayudó a avanzar con la confianza renovada derivada del amor de una madre. Ella me animó con las escrituras y me recordó cómo mi padre enfrentaba la crítica. Concéntrate en lo que Dios está haciendo y no en lo que el hombre intenta hacer. Con consejo sabio de colegas y la dirección de Dios, volvimos nuestra atención al trabajo de la Samaritan's Purse y el Señor nos concedió su favor. Diferentes medios de comunicación empezaron a imprimir relatos positivos que destacaban nuestro trabajo en el país y el extranjero. Para mí, fue una lección poderosa de cómo Dios puede tomar la mala intención de alguien y convertirla en algo bueno. A veces, lo más difícil es quedarse quieto. Sin embargo, la Biblia nos instruye a que hagamos precisamente eso en tiempos de conflicto, recordando que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Salmos, capítulo 33, versículo 10. Unos pocos años más tarde, la Junta de Directores de la AEBG me dio su voto de confianza y me eligió presidente. Esto me permitió fortalecer el ministerio de mi padre cuando su salud empezó a declinar. También dio un sentido de renovación al trabajo que él había empezado años antes. No fue fácil seguir el consejo de mis padres, pero con su ejemplo me enseñaron a ver las cosas por los ojos de mi Padre Celestial. La lección que aprendí fue que Dios a veces usa los dardos de fuego de Satanás para dar gloria a su nombre. Y allí seré sepultada. Ahora, de pie junto al lecho de mi madre, echaba de menos la chispa de sus ojos que siempre me habían dado alegría. Observando su mirada fija, me preguntaba si ella recordaría algunas de las mismas incidencias que recordaba yo. Algunas provocaban risa, otras lágrimas. Meses antes de que falleciera mi madre, una controversia llegó a las noticias nacionales, implicando una tempestad de disensión dentro de la familia respecto al lugar donde serían sepultados mis padres. Algunos intentaron producir una brecha entre mi madre y yo, de poner hermanos contra hermanos y de insertar una cuña entre mis padres en cuanto a una decisión muy personal respecto al sitio de su sepultura. Años antes, mi madre había expresado su deseo de que se le enterrara en Little Piney Cove, el nombre que ella le dio al lugar en que escogió construir la casa de troncos de nuestra familia.
Teníamos un pequeño cementerio en la propiedad en donde estaban sepultados algunos amigos íntimos y la hermana de mi madre. Sin embargo, se hicieron planes para que mis padres fueran enterrados en el Billy Graham Training Center, Centro Billy Graham de capacitación en The Cove. A mi madre la idea no le entusiasmaba, pero con el tiempo convino en que se la pusiera allí para su reposo final, apenas a unos pocos kilómetros de su casa. Con el paso de los años, mi padre manifestó el deseo de volver a sus raíces. La biblioteca Billy Graham en Charlotte fue abierta oficialmente en junio de 2007. Conforme mi madre y mi padre envejecían y se debilitaban, algunos de los miembros de nuestra junta y amigos de toda una vida de mi padre propusieron que mis padres consideraran ser sepultados en el jardín de oración detrás de la biblioteca, no lejos de donde mi padre había nacido y se crió. Al caminar por la hilera de árboles de la propiedad junto a la autopista Billy Graham Parkway y escuchar la brisa soplando en calma por entre los pinos, me pareció un lugar tranquilo de reposo. Cuando se le presentó la idea a mi padre, él nos dijo a sus colegas y a mí: ¿saben? He estado orando por eso. Todos mis antepasados, incluso mis padres, están sepultados cerca. Me gustaría volver a Charlotte cuando llegue el momento. Sabiendo cuánto mi madre quería sus montañas, le dije: papá, tienes que decidir esto con mamá. Tú sabes que ella siempre quiso que se la enterrara en la montaña. Mi padre me pidió que le explicara el plan a mi madre en cuanto a la biblioteca Billy Graham y cómo esto honraría el trabajo que se había hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Gente vendría de todo el mundo y oiría el Evangelio. Mi madre escuchó con paciencia, pero todavía no estaba segura de que quisiera que la enterraran allí. Cuando surgió el rumor de que la familia estaba dividida en cuanto al sitio de sepultura de mis padres, mi padre rápidamente detuvo el flujo de especulación y anunció públicamente que él y mi madre tomarían la decisión juntos, sin influencias de familiares y amigos. Mis padres resolvieron buscarle una solución a esta decisión juntos. Temprano en su matrimonio, mi madre siempre había estado agradecida porque mi padre le dejaba escoger el lugar en donde vivirían, puesto que él estaría viajando mucho. Por eso, parecía nada más apropiado que mi padre escogiera en dónde serían sepultados a su muerte. Mi madre había escogido vivir en un pequeño pueblito presbiteriano llamado Montreat, en donde residían sus padres. Para mi madre, era el lugar ideal para criar hijos y le permitiría el privilegio de estar cerca de su madre y padre, a quienes ella necesitaba, puesto que mi padre estaría ausente tanto tiempo. Antes de que mi madre quedara demasiado débil como para conversar, me senté junto a su cama y le dije que no quería una división en la familia sobre este asunto, ni tampoco quería interferir entre ella y mi padre. Ella siempre creía que los hijos debían honrar y respetar a su padre y nunca vaciló en eso. Mamá, dime, ¿en dónde quieres que se te entierre?, le pregunté. Sin dudar un segundo contestó: junto a tu padre, por supuesto. Pocos meses antes de la muerte de mi madre, mis padres llegaron a la decisión de que se le sepultara en Charlotte, pero no lo habían anunciado a nadie sino 2 días antes de su partida. Esa decisión había sido puesta por escrito y atestiguada por su abogado, amigos de confianza y el médico de la familia, el Dr. Rice. Los hijos considerábamos a Montreat como nuestra casa, pues allí fue donde crecimos y donde nuestros padres se quedaron, de modo que era solo natural pensar en sepultarlos cerca. De la misma manera, mi padre se había criado en Charlotte y anhelaba volver a sus raíces, aún después de su muerte con su esposa a su lado. Puedo entender por qué la decisión alteró a algunos familiares. Cuando mi madre se casó con mi padre y dijo: «Sí quiero», casi 60 años atrás, ella se alineó con las palabras del libro de Ruth, de donde tomaron su nombre.
A donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 17. Varias semanas más tarde, literalmente reposó en esa promesa. Y cuando yo muera. A mi madre le encantaban las visitas de familiares y amigos. En las últimas horas de su vida terrenal, yo esperaba que la llegada de la tía Peggy desde Dallas, Texas, de alguna manera la reviviera. Pocos años antes, la tía Peggy había perdido a su esposo, el único hermano de mi madre, el Dr. Clayton Bell, a causa de un ataque cardíaco masivo. Hasta su jubilación, el tío Clayton sirvió como pastor principal de la iglesia Highland Park Presbyterian Church en Dallas. Él, la tía Peggy y mi madre habían pasado juntos muchos y maravillosos tiempos. La hermana mayor de mi madre, Rosa Montgomery, con sus dinámicos 89 años, había venido desde el estado de Washington meses antes para estar junto a mi madre. Le hacía los mandados y le ayudaba con la correspondencia. Cuando la tía Rosa era joven, contrajo tuberculosis. Fue enviada a un sanatorio en Albuquerque, Nuevo México, para recibir tratamiento. Mi madre dejó la universidad para estar con ella por meses. Ahora la tía Rosa estaba devolviendo el favor, lo que fue invaluable para nuestra familia. Ella fue la única persona de la familia, aparte de mi padre, que estuvo con mi madre todos los días en sus últimos 6 meses de vida. Se sentaba junto a la cama de mi madre y pasaba los días y las noches recordando sus experiencias en China, en donde ella y mamá habían solidificado sus creencias fundamentales. Su presencia, junto con la de la tía Peggy, parecía darnos consuelo a todos mientras contaban las experiencias de la familia. Desde niña, mi madre tuvo una profunda reverencia por el Señor. Su gran deseo en la vida fue servir a Jesucristo, tanto que como hija de misioneros de China, oraba que pudiera llegar a ser mártir por el Señor, creyendo que eso llevaría a las personas al Salvador. Su oración no fue contestada de esa manera, pero el Espíritu Santo cultivó su espíritu servidor para responder a otros necesitados. Su expectativa en la muerte era ver al Señor Jesucristo en toda su gloria. Toda su vida expresó este deseo ardiente. Es la esperanza que todos los seguidores de Jesucristo tienen en la vida y en la muerte. El dormitorio de mi madre era un maravilloso lugar de reflexión, una especie de estantería llena de retratos, libros y toda una colección de cachivaches. Pero el más memorable colgaba de un clavo oxidado sobre su escritorio. Una corona de espinas. En los últimos días de su vida, cuando el dolor se intensificaba, ella pedía que se la colocara mirando hacia el escritorio para poder ver la corona de espinas. Vivir una vida de dolor físico le recordaba el dolor más atroz que su Salvador sufrió en la cruz. En la última hora de su vida en la tierra, los ojos de mi madre estaban alerta, si no a todos los que estábamos en el cuarto, a algo más allá de nuestro ámbito. Fue una particularmente hermosa tarde de verano. El frescor de las montañas entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de las flores en los maceteros y el sonido del canto de las aves. Mi madre siempre se había enorgullecido de sus jardines y sus flores. Todavía puedo verla a gatas o arrodillada, hundiendo un azadón en la tierra. Desde niña había tenido buena mano y disfrutaba del fruto de su trabajo. Esa tarde, mi padre se había ido a su cuarto para descansar, pero antes había animado a la tía Rosa y a la tía Peggy que se nos unieran a Gigi, Ann, Vane, Ned y a mí alrededor de la cama de mi madre. Sosteniendo sus manos y acariciándole la frente, queríamos creer que estaba mirando las caras de los que la amaban profundamente. Sospecho, sin embargo, que los ojos de ella estaban más allá de este mundo.
Conforme su respiración se fue haciendo más laboriosa, llamamos de nuevo a mi padre. Justo cuando él se acercó a la cama, sus ojos se encontraron. Mientras él le oprimía la mano, ella exhaló su último suspiro. El día anterior, mi padre había oído las últimas palabras de mi madre cuando ella le miró y le susurró: «Te amo». Él le acarició la mano y le susurró lo mismo. Mi madre empezó a componer poesía cuando era niña. Más tarde en su vida se publicaron muchos de sus poemas. Mientras mi padre oía las últimas palabras que ella pronunció audiblemente, nosotros siempre atesoraremos un poema que nos dejó, describiendo lo que esperaba que la muerte fuera para ella. Y cuando yo muera, espero que mi alma ascienda lentamente, a fin de que yo pueda contemplar la tierra retrocediendo hasta perderse de vista, con su vastedad empequeñeciéndose conforme yo asciendo, saboreando su retroceso con deleite. La espera del gozo es en sí misma una alegría, y gozo indecible y lleno de gloria necesita más que en un abrir y cerrar de ojos, más que en un momento: Señor, ¿quién soy yo para discrepar? Es sólo cuando tenemos mucho para dejar atrás, tanto antes. Estos momentos de transición serán para mí tiempo para adorar. Siempre recordaré los ojos de mi madre llenos de alegría por la vida. Pero en ese día, sus ojos estaban fijos con esperanza en algo mucho mayor. Estaban fijos en el Salvador de su alma. Su espíritu parecía decir que ella no estaba perdiéndose ni un solo momento de su ascensión de este mundo para ocupar el gozo de su hogar celestial. Mi madre hizo lo que la mayoría de las madres hacen tan magistralmente. Nos consoló incluso en su muerte. El 14 de junio de 2007, a las 5:05 p.m., cerró sus ojos en la tierra y los abrió en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Madreperla. Los últimos 10 años de la vida de mi madre fueron todo un desafío físicamente, pero nunca he observado a nadie disfrutar de un reto más que ella. El resplandor de su sonrisa superaba la agonía del dolor. Cuando mi agenda me permitía pasar en casa un fin de semana, los domingos por la tarde recorría los 140 kilómetros por las sinuosas carreteras montañosas desde mi casa en Boone, Carolina del Norte, a Little Piney Cove. Acunado entre los álamos y cornejos de Carolina, estaba un lugar de calor y diversión alegre para sus hijos, incluso cuando adultos, y un lugar de refugio para mi padre. Nada alentaba más el corazón de mi madre que reunir a la familia alrededor de su chimenea chisporroteante. A Barbara Bush, ex primera dama, que era amiga íntima de mi madre, se la conocía por llevar un collar de perlas. Tal vez es cuestión de la generación, pero a mi madre también le encantaban las perlas. Incluso cuando su salud falló y quedó confinada a la cama, siempre podía decir cuando ella esperaba mi visita. Sea que estuviera sentada en una silla de ruedas o entre almohadones en la cama, su atractiva sonrisa me saludaba y había perlas colgándole del cuello. Pienso que mi corazón se hubiera desinflado un poco si hubiera entrado y no hubiera visto lo que llegó a ser un símbolo de expectativa. El propio sentido de expectativa de mi madre era evidente. En la vida, ella sabía que a aquel que un día la llamaría al hogar nunca la decepcionaría. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. No puedo evitar el imaginarme a mi madre pisando las playas del cielo, colocando su mano nudosa en la mano del Salvador, perforada por los clavos, y oyendo las largamente esperadas palabras:
Bienvenida a casa, hija mía. Perla de China. Cuando 2000 colegas, amigos y vecinos se unieron a nuestra familia para honrar la vida de mi madre, la tía Rosa hizo sonreír y reír al Auditorio Anderson en Montreat, en donde se realizó el funeral de mi madre, cuando dijo en sus comentarios iniciales: Ruth y yo fuimos hechas en China. Según la antigua historia china, algo más hecho allí fue descubierto hace unos 4000 años. Una piedra delicada que asombra al ojo con su lustre suave. Fue descubierta durante una búsqueda de alimentos en el suelo del océano. Esta preciosa joya llegó a conocerse como la perla de China. Los chinos han estado recogiendo perlas desde entonces, jactándose de la más antigua tradición de producción de perlas en cualquier parte del mundo, y también desarrollando las primeras perlas cultivadas alrededor del año 1082 después de Cristo. Cuando mi padre estudiaba en Wheaton College, también descubrió una perla de China. Se llamaba Ruth Bell. Cuando se conocieron, mi padre sabía que había hallado una joya rara y preciosa. La niñez singular de ella le abrió los ojos a mi padre a todo un nuevo mundo más allá del alcance del suyo. Mi madre me pasó a mí, así como también a mis hermanas, su pasión por buscar algo mejor que perlas de China. Compartimos su anhelo de ver una gran cosecha de almas ganadas para el reino de Cristo en la vasta nación de China y en las regiones más allá. Nacida de padres misioneros médicos en China, a más de 300 kilómetros al norte de Shanghái, mi madre siempre estuvo agradecida por sus raíces misioneras, que añadieron una buena dosis de aventura a su niñez. Décadas antes, el cristianismo había hecho poco impacto en China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Pero por medio de siervos obedientes del Señor, la verdad de la palabra de Dios empezó a derribar barreras y muchos hombres, mujeres y niños de China se convirtieron al Señor. Con el tiempo, la iglesia en China empezó a ser perseguida y misioneros como mis abuelos, el Dr. Nelson Bell y su esposa, fueron obligados a salir de China antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Dejaron detrás un remanente que muchos consideran hoy que suman entre 50 y 100 millones de cristianos. Pero con una población desbordante de 1,3 mil millones, todavía hay una gran oscuridad espiritual que envuelve a esta misteriosa cultura. En su juventud, mi madre soñaba con servir como misionera en el Tíbet. Aunque su vida tomó un rumbo diferente, después de que conoció a mi padre, su amor por China nunca se enfrió. Después de que mis padres se casaron, mi madre oraba para que mi padre tuviera la oportunidad de predicar en lo que ella consideraba su tierra natal. Unos 50 años después de salir, el Señor contestó esa oración. Juntos volvieron a su amada China. En 1988 disfruté de un viaje de toda una vida al unirme a ellos para visitar el lugar de la infancia de mi madre en Xinjiangpu y el hospital Love and Mercy. Yo crecí oyendo todas las experiencias que contaban mi madre y mis abuelos. Todo aquello me parecía casi fantasía. Andar en donde mi madre había jugado y en donde mi abuelo había servido como médico desde 1916 hasta el principio de la guerra, para mí fue un sueño hecho realidad. Aunque el gobierno comunista no permitió que mi padre predicara en estadios o plazas al aire libre, la oración de mi madre había sido contestada cuando los oficiales concedieron permiso para que mi padre dictara conferencias en universidades y predicara puertas adentro en los edificios de iglesias. En 17 días recorrió más de 3,000 kilómetros por toda China territorial, predicando el Evangelio. Mi madre veía mucho del ministerio de mi padre por los ojos de él,
pero en este viaje memorable, él vio el ministerio por los ojos de mi madre y comprendió mucho más el impacto que China había hecho en el corazón de ella. China es una tierra fascinante, con su historia rica en cultura pero estéril en la fe verdadera. A menudo me pregunto qué perlas todavía están por cultivarse en esta tierra en donde se desalienta la fe en Dios y a veces se persigue a los fieles. La perla de gran precio. Las perlas de mi madre siempre me hicieron recordar la parábola que nuestro Señor contó al comparar el cielo a una perla de gran precio. Mateo, capítulo 13, versículos 45 al 46. Así que pareció apropiado cuando Richard Bush, rector jubilado de All Souls en Londres, Inglaterra, y amigo íntimo de mis padres, leyera el siguiente pasaje de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, junto a la tumba de mi madre. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. No pude dejar de pensar en cómo mi madre hubiera recibido consuelo al oír la elocuente oración del reverendo Bush. Amado Señor, otra de tus santas preciosas ha sido añadida a tu tesoro de gloria. En este Día del Padre, todos somos testigos de este evento singular, con los santos ángeles del cielo como testigos invisibles alrededor nuestro. En los días por venir, Padre nuestro, tal vez de aquí a 100 años, hombres, mujeres, niñas y niños vendrán a este lugar en donde estamos reunidos, hablando entre sí con gratitud por las cosas de Cristo. Algunos tal vez buscando consuelo, algunos buscando solaz, otros buscando significado e inspiración. Algunos como peregrinos, algunos como forasteros, azotados por las tormentas de la vida, y tal vez representantes de esos muchos a quienes Ruth, tu sierva, ministró toda su vida. Que todos los que vengan se detengan junto a esta tumba y oigan tu voz hablando por el testimonio victorioso y vida de Ruth Bell Graham, cuyos restos mortales estamos a punto de entregar a la tierra. Que muchos que visitan este lugar tengan el gozo de tener sus nombres añadidos a tu libro de recordación, a fin de que ellos mismos lleguen a ser una joya salvada, comprada en el Calvario, de quien verdaderamente puedas decir: ellos serán para mí. Oh Dios, no podemos decir cuánto esperamos el día cuando las estrellas caigan del cielo, cuando el sol se vuelva negro como la noche, cuando los cielos se replieguen y se desvanezcan, y el Hijo del Hombre, como brillante lucero de la mañana, vuelva para recogernos. Fortifícanos para ese día. Prepáranos para el momento cuando veamos al Señor en gloria. Te pedimos estas cosas por amor a tu santo nombre. Amén. Mi padre estaba en reflexión silenciosa al pie del ataúd de mi madre. Una cascada de recuerdos gratos llenaba sus pensamientos. En un momento sentimental, le dijo su último adiós a la mujer que lealmente estuvo a su lado proveyéndole alegría, consuelo y amor. Besando una rosa roja, débilmente la colocó encima de la cubierta lila, que cubría el cofre de pino que contenía su tesoro terrenal. Mi madre fue colocada en su reposo al pie de una vereda de forma de cruz, en el jardín de oración detrás de la biblioteca Billy Graham. Cuando mi padre concluyó sus breves comentarios, dijo: tal vez la próxima vez que esté aquí, me volveré a unir con Ruth en la muerte. Aunque él pudo visitar el sitio varias veces después, mi padre a la larga fue colocado en este hermoso escenario
con madre a su lado. De los barrotes de la cárcel a las puertas de perlas. Mientras visitaba a mi madre un día, le conté que había predicado en la penitenciaría estatal de Luisiana, conocida como La Granja, en Angola. Muchos amigos me contaron lo difícil que era hablar con los padres en cuanto a planes para funerales, pero puesto que mi madre se inclinaba a ser un poco o nada ortodoxa, sabía que ella apreciaría cuando le dije: «Mamá, te compré algo». Ella estaba en cama, pero se las arregló para levantar la cabeza de la almohada. «Ah, qué bien», dijo. «¿Qué es?» «Te compré un ataúd hecho por asesinos, hombres que le han entregado su vida a Cristo en Angola. También compré uno para papá. Está hecho de madera terciada sencilla de pino con una cruz encima. Te va a encantar». Mamá esbozó una sonrisita. Ella quería saber todo en cuanto a mi visita a Angola. A esta granja prisión de como 7,000 hectáreas de extensión se le puso el nombre de la nación africana de la cual en otro tiempo se trajeron esclavos. Se me invitó a predicar a los presos en ese notorio sitio. A fines de los 60, Angola llegó a ser conocida como la prisión más sangrienta del sur, debido al número de ataques entre los presos. Mi madre se interesó particularmente en esta oportunidad por el Evangelio. Ella siempre se había interesado en los que estaban derrotados en la vida debido a malas decisiones que tomaron. Sabía que en Cristo podían hallar verdadera libertad más allá de los barrotes de hierro que los tenían cautivos, si tan solo pudieran oír la proclamación del mensaje de salvación. Entonces le conté de la gira por la prisión con Burl Cain, el guardián en ese momento, que había sido responsable por una transformación en la población de Angola. El Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans había establecido una extensión educativa en la cárcel, proveyendo una manera para que los presos que habían sido salvados obtuvieran un título bíblico durante su encarcelamiento. Estos hombres entonces llegarían a ser capellanes detrás de los alambres. Mi madre escuchó con toda atención. Ella había visitado a presos toda su vida. De hecho, durante la cruzada de mi padre en 1977 en Asheville, Carolina del Norte, mi madre me persuadió a que la acompañara a las cárceles por todo el occidente de Carolina del Norte y que llevara a mi querido amigo Dennis Agayanian, el guitarrista de rasgado más rápido según Johnny Cash. La cárcel del condado nos permitió ir de celda en celda. Los presos aplaudieron mientras Dennis tocaba. Luego mi madre oró por cada uno de ellos. Con frecuencia, ella daba seguimiento a sus visitas con cartas y libros. Le encantaba oír las historias de redención de ellos. En su poema Prayer for the Murderer, Oración por el asesino, escribió: «Lo dejo a él en tus manos, oh Dios, que son a la vez misericordiosas y justas». Anestesiada por el horror de esta obra, su horroroso hedor, una ciertamente debe saber cómo orar. El guardián Cain me habló de uno de tales hombres. Richard Saltamontes Liggett había sido declarado convicto de asesinato en 2º grado. Se arrepintió en la cárcel, halló salvación en Jesucristo y vivió sus últimos días como residente en Angola. El guardián me llevó al Museo de Angola, que tiene artefactos memorables que cuentan la historia del famoso campamento de prisioneros. Le pregunté por un ataúd de madera terciada que estaba contra la pared. El guardián Cain me contó que cuando los hombres entraban en el sistema de prisiones con una sentencia de cadena perpetua, sus esposas a menudo los visitaban los primeros meses, pero después de algo así como un año, nunca volvían. Las madres, por otro lado, eran visitantes fieles hasta que quedaban incapacitadas o morían. Decía que no era raro que algunos vivieran en la cárcel 20 años o más sin recibir ninguna visita. En consecuencia, cuando los prisioneros morían, nadie reclamaba sus cuerpos. Entonces los sepultaban en la granja prisión en ataúdes de cartón sin ninguna dignidad ni recuerdo.
El guardián me contó cuánto peso sintió por esa situación, así que instruyó al taller de carpintería que empezara a hacer ataúdes. Le seguía una carroza negra en exhibición mientras describía un funeral en la cárcel. Franklin, me dijo, uno de los presos apodado Huesos, se viste con un sombrero negro y un smoking del mismo color, estilo Nueva Orleans. Él y los demás presos siguen detrás de esta carroza negra tirada por caballos, cantando himnos en una marcha lenta, solemne, todo el camino hasta el cementerio. Se lee una porción de las Escrituras y se entierra con dignidad al preso muerto. Mi madre se bebía cada palabra mientras yo repetía el episodio. Luego le conté lo que le había pedido al guardia. Si ella hubiera estado conmigo ese día, me hubiera ganado en llegar a la línea de gracia. Guardián, ¿podrían los hombres hacer 2 de estos ataúdes para mis padres? Se quedó perplejo. Cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio, dijo, absolutamente. Y los presos no desperdiciaron tiempo. Hicieron su trabajo con precisión, con el acabado impecable de buen gusto con sencillas bisagras de bronce y una sencilla cruz de madera clavada encima. Los nombres de los que fabricaron los ataúdes fueron tallados con fuego en la madera. Menos de 2 años más tarde, pusieron a Saltamontes en uno de los últimos ataúdes que él hizo con sus propias manos, después de perder la batalla con el cáncer, habiendo cumplido 31 años de una cadena perpetua. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Ella había orado por tantos detrás de las rejas. Le conmovió profundamente saber que su vaso terrenal sería enterrado en un ataúd hecho por las manos de presos cuyos corazones habían sido perdonados y sus almas libertadas de la culpa. Mark Twain dijo una vez de su madre, ella tenía un cuerpo delgado, pequeño, pero un corazón grande, un corazón tan grande que el dolor de todos y el gozo de todos halló allí bienvenida y alojamiento hospitalario. Esto describe también a mi madre. Ella fue obediente a la instrucción bíblica. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Hebreos, capítulo 13, versículo 3. La visita a los presos hacía que mi madre reflexionara en el Salvador, que murió en una vieja cruz entre 2 ladrones, alcanzando a uno de ellos mientras sus manos eran violentamente clavadas a la cruz. Su amor se extendía más allá del pecado de aquellos hombres. En la muerte, les ofreció perdón. Ellos representaban al mundo por el que estaba a punto de morir. Un ladrón recibió su redención y el otro rechazó su sacrificio. Este es un cuadro de nuestro mundo actual, los que reciben y los que rechazan. En cierto sentido, todos somos ladrones. Le robamos a Dios su gloria cuando rechazamos su sacrificio máximo, perdón, redención y salvación, envuelto en la más grande expresión de amor, sus brazos extendidos que derramaron sangre que da vida. Mi madre se regocijó al saber que los presos de Angola habían oído la verdad del Evangelio y que muchos habían llegado a conocer a Cristo como su Salvador personal. El día de su funeral, pensé en los que le darían la bienvenida a mi madre en el cielo. Sus padres, una hermana, un hermano, muchos parientes políticos, amigos, convertidos chinos por el ministerio de su propio padre y Saltamontes Liggett. Mi madre sería la primera en decir que todos éramos prisioneros hechos libres por la misericordia y gracia de Dios. En el cielo, el Señor los verá a todos ellos como sus joyas, dándoles la bienvenida junto con mi madre y ahora mi padre dentro de las puertas de perlas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 21.
Perlas cultivadas. Todos los que disfrutan del amor y devoción de una madre a la larga sienten el vacío de su ausencia cuando muere. Así me pasa a mí, y supongo que siempre será así. Hasta el día en que mi padre murió, él también echaba de menos a su propia madre y anhelaba sentarse a conversar con la mujer a quien todos llamábamos Madre Graham. A mí me costó comprender esto por completo. Las semanas se convirtieron en meses. Hasta que un día me di cuenta de sopetón. Nunca más volvería a andar en el hogar de mi niñez y ver a mi madre sentada allí con perlas de expectativa. Ella había puesto en práctica magistralmente su papel ante sus hijos y siempre estuvo lista con una palabra de estímulo, una palabra de precaución y un pensamiento de la Biblia. Muchas veces habló como madre y como padre, en la ausencia de él, representando sus sentimientos más sentidos. Nunca dudamos que las palabras de mi madre brotaban de su corazón. Una sarta de recuerdos cultivados trae a mi madre más cerca en mi pensamiento. Su devoción a mi padre era rara, particularmente en la sociedad actual. Su meta era ser su ayuda idónea, pero mi padre la llamaba su alma gemela. Y no hay duda de que ella pasó su vida enseñando a sus hijos a ver la vida por los ojos de nuestro Padre Celestial. Cuando se puso en mis manos el liderazgo de la AEBG, mi meta número 1 fue ayudar a mi padre a terminar bien, y no podía haberlo hecho sin el sabio consejo de mi madre. Finalmente en casa. El 17 de junio de 2007, los rayos del sol centelleaban sobre la exuberante vegetación que cubría el lugar de reposo final de mi madre. El vaso terrenal que ella ocupaba ya estaba en el mismo suelo rico que tiene las raíces espirituales del hombre con quien ella pasó su vida. Sus almas descansan en la presencia de Dios. El apóstol Pablo hablaba de la muerte con esperanza victoriosa. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sorbida es la muerte en victoria, así que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52, 54 y 58. Mi madre se fue fuera de mi alcance, pero su alma voló a la gloria. El cielo me parece un poquito más cerca ahora, y cada rico recuerdo es más precioso que una perla de China.